Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. La Fundación Lumbre de Limache me ha pedido que diga algo respecto al momento que el mundo está viviendo, porque no es solo una pandemia, ¿no? No hay que olvidar que el mundo estaba revolucionado en una protesta universal. O sea, la sociedad se estaba como fracturando. Y las razones son obvias. Vivimos en una sociedad peligrosa, injusta, artificial, agobiante, de desigualdades absolutamente escandalosas. Y no podían pensar los que dirigen el mundo en ese sentido, de que algún día los pueblos, las grandes masas urbanas sobre todo, no se iban a levantar en protesta por una progresiva toma de conciencia que les indicaba el grado de sufrimiento, el grado de estrechez, el grado de vacío en que estaba viviendo. Eso yo lo llamo la megacrisis, porque si uno lo analiza bien, la palabra mega significa algo de enormes proporciones. Si uno lo analiza bien, es una crisis que lo abarca todo. O sea, todo está en crisis. Y cuando todo está en crisis, lo peor puede suceder. O sea, la pandemia ahora, lo inmediato que estamos viviendo, es parte de la megacrisis. Aquí no están las protestas sociales por un lado, las feministas por otra, la pandemia por otra, ¿no? Es todo un mismo fenómeno. Eso es importante darse cuenta. Entonces, la ciencia moderna, sobre todo la psicología, ha avanzado lo suficiente como para poder explicar este sentido de totalidad de todos estos fenómenos a través del fenómeno de la sincronicidad. Sobre todo la escuela de psicología analítica de Carl Gustav Jung nos enseña que lo que hay dentro del hombre, lo que el hombre está viviendo dentro de él, se proyecta en la realidad de una manera analógica. Por tanto, si hay una pandemia psicológica, que es la que el mundo estaba viviendo, bueno, está viviendo todavía, ¿no es cierto? Y esa es la palabra que usa Jung. Pandemia o epidemia, o, bueno, todas esas palabras que quieren decir lo mismo. A nivel psicológico, es obvio que por el fenómeno de la sincronicidad se proyectara esto en el mundo objetivo, analógicamente, como una pandemia viral, ¿no es cierto?, que enferma a la gente a través de sus vías respiratorias y finalmente les da la muerte por un gran poder letal del corpúsculo, no sé cómo llamarlo, porque dicen que no es un animal. Los virus no están entre la molécula y la célula. Eso, claro. El advenimiento de la pandemia no es más que un resultado de la pandemia psicológica que estamos viviendo. Y por supuesto, si es una pandemia psicológica, es también una pandemia espiritual. La humanidad no podía seguir como estaba, porque lo peor nos iba a ocurrir.
Bueno, hay muchas cosas que no se van a poder evitar en el plano del medio ambiente. Hay muchas cosas que ya los científicos del medio ambiente han predicho y que vamos a tener que soportarlas. Pero a nivel psicológico, a nivel espiritual, hay algo que se puede corregir todavía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir esto que Jung llama la pandemia psicológica? El hombre se cayó hacia afuera, esa es la verdad. No tiene interioridad. El hombre actual, el hombre del siglo XXI, desde hace mucho tiempo ya, no tiene interioridad. Ha creado la civilización industrial inventada por él, ha creado formas de vida que requieren, presionan, amenazan, atracan contra la muralla a la gran mayoría de la humanidad y los obliga a vivir una vida puramente exterior, porque es tan apremiante todo lo que sucede. La humanidad, sobre todo en las ciudades, vive apremiada por el tiempo útil, el tan ansiado bienestar que esta civilización nos prometió no llegó. O sea, en ese sentido ya podemos decir que fracasó. Ha creado un mundo de sufrimiento, en el fondo, de angustia. Un mundo en que los sentimientos ya no cuentan. Toda esa parte de nuestra psique, sentimiento, intuición, gozo de vivir, contemplación de la belleza, todo eso se fue. Lo único que pide esta sociedad que ha construido la civilización industrial es rendimiento. A ti no te necesitan como persona, te necesitan como pieza de una máquina. Y al decir esto, estoy repitiendo lo que algunos alumnos míos me escribieron en una encuesta que yo realicé a través de 3 años entre mis alumnos. Sobre todo esto es lo que me decían. Vive tan angustiada la gran masa urbana del mundo que se cae, la conciencia se cae hacia afuera, porque el modelo de civilización en que vivimos no nos necesita como personas, nos necesita solo como en piezas de una máquina. Ahora, hay una persona que originalmente siendo persona, las formas de vida que lleva van reduciendo su existencia nada más que al rendimiento. En el fondo va muriendo interiormente. Ese es el problema. Y yo diría que al poder económico, al poder político, al poder tecnológico y científico, no les interesa que seamos personas, no les interesa. Mientras más piezas de una máquina seamos, y mientras más la palabra rendimiento sea el centro de nuestra vida, más prosperan sus negocios, digamos. O sea, hay una gran élite en el mundo que tiene la ciencia, que tiene la información, que tiene influencia sobre el poder político y que tiene la economía en sus manos, que ha organizado el mundo conforme a la lógica de los negocios de ellos, por supuesto. Entonces, claro, esta humanidad que fue reducida a la inconsciencia
para poder adaptarse a este modelo de civilización muy saludablemente empezó a tomar conciencia. Yo creo que no es en vano que las personas que se dedicaron, como Jung, como Morris Berman, como Byung-Chul Han, a hacer una crítica desapasionada, pero profunda, en que rescatan todos los aspectos del ser humano, hasta los aspectos inconscientes. Creo que ellos no han trabajado en vano, porque ¿por qué de repente esta enorme masa de 7.500 millones que vivían en la inconsciencia, de pronto tomaron conciencia y se dieron cuenta que vivir como viven es morir en el fondo, es vivir muerto? ¿Por qué se dieron cuenta de repente? Por ejemplo, aquí se dijo mucho en Chile, lo dijeron muchas personas, apareció en muchos diarios, se dijo en la televisión, Chile despertó. Yo diría, no solo Chile despertó, despertó España, despertó Francia, despertó el Reino Unido, despertó también la gran masa de los Estados Unidos, de la China, del norte de África, en todas partes. La humanidad dijo, basta, estamos muertos, nos están reduciendo a nada en el fondo. Y ellos siguen incrementando su poder y amenazándonos. Con sus desavenencias ponen en riesgo la paz del mundo. ¿Y cómo podemos seguir tolerando esto? Dándoles nuestro voto, ¿hasta cuándo? ¿No? Entonces es muy saludable ese despertar. Claro que es como caminar en el filo de la navaja, porque es muy peligroso. Porque puede llevar a la ley del péndulo hacia el otro lado con igual violencia, ¿no es cierto? Como se notó en ciertos aspectos de los movimientos feministas, ¿cierto? Llegaron a cierto grado de violencia que hacía dudar hacia dónde podrían conducir. Entonces, claro, lo peligroso es la ley del péndulo. Por eso yo cité a estos pensadores que han hecho una crítica desapasionada como hombres sabios, en el fondo. Han hecho esa crítica de lo que es a los extremos que ha llegado la civilización industrial. Yo pienso que no se puede condenar en bloque a la civilización industrial, desconocer el bien que ha aportado a la humanidad, pero desde hace ya muchas décadas ha llegado a un grado de desmesura tan grande que ha puesto en jaque la supervivencia, no solo de la especie humana, sino de todas las formas de vida del planeta. Entonces eso no se puede tolerar. Y ha ido creando un problema social en que los pobres son cada vez más pobres, los ricos son cada vez más ricos. Las cifras que nos entrega la FAO, que nos entrega las Naciones Unidas, son pavorosas. Más o menos 800 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua. Diariamente mueren como 30.000 niños de inanición, de enfermedades, sobre todo en el tercer mundo. Entonces, claro, la humanidad de repente ha dicho no. Tal vez no se pueda explicar el hombre medio, no se pueda explicar tan bien como lo hace Berman, como lo hace Jung, como lo hace Byung-Chul Han, ¿no es cierto? No puedan explicarse lo que les pasa. Pero yo creo que cierta información científica ha llegado también a su modesta dimensión de vida, porque yo he conversado con las mujeres
que se levantaron en Chile, y personas muy corrientes, usaban un lenguaje que se ve que han sido informadas de algo serio, que han absorbido, asimilado una información seria sobre los fundamentos del feminismo moderno. Y eso era muy satisfactorio. Por ejemplo, esta entrevista o esta encuesta que yo realicé con mis alumnos, el lenguaje que usaban era notable. Se veía que procedía de una cultura personal en que ellos realmente asimilaron el pensamiento moderno sobre lo que está pasando. Bien, bueno, esto volvemos al principio de lo que dije. En lo inmediato la pandemia, pero como una de las tantas formas de la megacrisis, que incluye lo que Jung llama la pandemia psicológica. Una sociedad, dice Jung, profundamente enferma, que tal como está no tiene destino. Bien, vamos a la pandemia ahora. ¿Cuáles son los aspectos positivos también de la megacrisis? Los aspectos positivos de la megacrisis son la búsqueda de un nuevo paradigma cultural. Eso es uno de los más grandes aspectos positivos de la megacrisis. Eso ha obligado a un sector de la humanidad que es, yo diría, el más lúcido que hay y que está en todas partes. Ahí no hay distinción de raza, no hay distinción de clases. En todas partes aparece gente lúcida que se da cuenta del problema, ¿cierto? Y yo diría los más dotados, aparte de formular cuáles serían las características de un nuevo modelo, un nuevo paradigma cultural, han dado el paso en asumir ellos en su propia vida lo que ellos desearían para el todo. O sea, es gente que no siente tanta necesidad de salir a la calle a gritar, sino que prefieren en la intimidad de sus familias, de sus grupos de amistades, elaborar un plan para vivir de una manera humana, porque ya se perdió, esa manera humana de vivir se perdió. En un bloque de 80 pisos, que no tiene estética, puramente funcional, es muy difícil ser lúcido, muy difícil. Pero hay gente que se ha apartado de eso. Entonces, lo interesante es que ellos han puesto en práctica el cambio en sus vidas, formando comunidades de familia. Es un complejo de fenómenos. Esto va desde cátedras universitarias, institutos culturales, como en el caso de nuestro Instituto Lumbre aquí en Limache. Va desde eso a comunidades, a retirarse a vivir en regiones boscosas, sin preocuparse ya de cuál será el futuro económico de la familia, porque resucitan las antiguas aptitudes prácticas que la humanidad tuvo y que delegó en los especialistas para convertirse ellos en consumidores, usuarios pasivos. Esos grupos recuperan todas esas aptitudes. El caso más notable
que yo conozco. Yo sé que hay muchos que no conozco y muy parecidos, pero el que mejor yo conozco es la comunidad del Arca, que fundó mi maestro Lanza del Basto en Francia, y que después se multiplicó por 3 en Francia y por 2 en España. O sea, él fundó 5 comunidades. Ahí la gente reaprendió a vivir. Los hombres y las mujeres recuperaron todas las aptitudes prácticas perdidas por una sociedad que delegó eso en especialistas. Ahí yo he conocido gente que vive bien, que educa a sus hijos, que están físicamente sanos, pero todo lo que tienen lo hacen ellos. Entonces, aquí en Chile, la persona que más se destacó en esa orientación, digamos, hacia un nuevo modelo cultural fue la doctora Lola Hoffman, de quien yo fui discípulo también. Yo la considero mi maestra, ¿no es cierto? Y ella perteneció a un movimiento que se hizo mundial de la cultura alternativa. Y envió a 3 de sus discípulos al gran congreso de la cultura alternativa que se realizó hará unos 30 años en Toronto, en Canadá. Lo que ocurrió es lo siguiente: un gran empresario, una de las grandes fortunas de Canadá, Donald Kiss, se dio cuenta del fenómeno que estaba ocurriendo, de la cultura alternativa en todas partes. Entonces él dedicó parte de su fortuna a investigar el fenómeno. Y se demoró mucho, claro. Gastó mucha plata en hacer un chequeo a nivel mundial de cómo son estas comunidades, quiénes son los que han dado un paso definitivo o los que están enseñando una nueva ideología, por así decir, para organizar el mundo de otra manera. Y anotó los nombres de las personas más importantes a través del mundo. Entonces él los invitó a Toronto, les arrendó un enorme hall en un edificio importante y los invitó a un congreso y financió todo el congreso. Entonces vinieron más o menos 500 representantes del mundo entero que pertenecen a esta otra visión del mundo. Yo les cuento esto para que ustedes sepan que esto va avanzando. La formación de un nuevo modelo va avanzando secretamente, es una revolución silenciosa. Son iniciativas aparentemente dispersas. Puede que sea un solo profesor universitario que sigue viviendo con Bourdieu, pero está enseñando algo radicalmente distinto porque se ha dado cuenta hacia dónde va la humanidad con este modelo vigente, ¿no es cierto? Bueno, invitó a estas personas que no se conocían entre ellos, algunos sí, pero la mayoría no. Y formaron este congreso y elaboraron un manifiesto y una declaración de principios. Y en la declaración de principios, ellos emitieron 3, ¿cómo decir?, patrones de pensamiento básicos. El primero es no lucrar. Ya con eso ya tú te separas radicalmente del modelo vigente, ¿no es cierto? Segundo,
no tener metas precisas. ¿Qué estás diciendo con ello? Dejémosle a la vida misma manifestar hacia dónde quiere ir y renunciemos a nuestra tendencia enfermiza a preverlo y controlarlo todo, ¿no? Y tercera, no publicitarse, o sea, mientras más subterráneo e íntimo sea lo que está ocurriendo, es mejor, porque cualquier proyección de nuestra obra en el mundo que no entiende de esto puede causar más perjuicio que beneficio. Desafíense de no lucrar, no tener metas precisas, no publicitarse. Pero antes que todo, había un principio que se le dio el nombre de autorrealización. O sea, el derecho que tiene todo ser humano a ser educado de una manera por la cual él pueda desarrollar el centro espiritual de su persona y recibir una pedagogía que lo equilibre psicológicamente. Eso estaba encima de los tres principios. Esto funcionó durante unos 3 años aquí en Chile, hace unos 30 años, y contribuyó a crear, primero, conciencia ecológica entre los chilenos, en todas las provincias. Y el concepto de autorrealización se difundió también en la sociedad. Por ejemplo, las grandes figuras de la ecología chilena, como Sara Larraín, Manuel Baquedano, Juan Pablo Rego, salieron de ahí. Se formaron en este movimiento de cultura alternativa, que en esa época tuvo un nombre muy especial, se llamaba Iniciativa Planetaria para el Mundo que Elegimos. Así se llamaba, ¿cierto? Entonces, yendo ahora a los aspectos positivos de la pandemia, ahora nosotros entendemos que es un horror, ¿no? Es un azote, como las 10 plagas de Egipto, así en la Biblia, es un espanto, pero nos obliga a encerrarnos en nuestra casa y a estar cerca de aquellos seres que normalmente, debiendo nosotros estar cerca, no se sabe por qué, no nos entendemos y estamos lejos. Entonces, muchas personas han aprendido a estar consigo mismo y a estar con los suyos de una manera distinta a cómo están en el funcionamiento del paradigma vigente hoy. Por ejemplo, el presidente Macron de Francia, siendo un hombre más bien de derecha, declaró el concepto de normalidad, tal como lo hemos conocido hasta ahora, no volverá nunca más al mundo después de esto, dijo. Es curioso que un hombre de derecha diga una cosa así, ¿no es cierto? Porque hasta ahora, en el statu quo que estamos, funcionaba en pleno en la lógica de los negocios de las grandes empresas del mundo y tenían controlado a toda la población. Pero que él diga esto, el concepto de normalidad que conocimos antes, después de esta pandemia, no volverá nunca más. Estábamos hablando de los aspectos positivos de las exigencias que nos impone la lucha contra la pandemia, que es el encierro, la reclusión en el propio hogar, lo que nos obliga a relacionarnos
En primer lugar, con nosotros mismos, puesto que nuestra enfermedad, según Jung, es que nos caímos hacia afuera. Ahora tenemos la oportunidad de revertir ese movimiento exteriorizante para recuperar nuestra interioridad. Y lo otro, relacionarnos de una manera nueva con la misma gente que aunque vivimos, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con las personas que están al servicio de la casa. Una nueva manera, porque vamos a estar codo a codo durante muchos días o meses. Entonces, eso ha sido una experiencia que ya muchos nos hemos comunicado. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿No es cierto? Y muchas personas dicen que han descubierto que están viviendo una nueva manera de relacionarse con todos los miembros de su familia. El saber que no pueden salir, ¿no es cierto? Ahora, lo primero sería cómo me relaciono conmigo mismo. Ahí está. Todos hemos oído hablar de que existe la meditación, que existe la oración. Y si el modelo de civilización en que estamos viviendo nos requiere hacia el exterior permanentemente, eso nos impide ponernos en la presencia de Dios, por una parte, que es yo diría que es la parte peor. Y segundo, nos impide ponernos en contacto con nosotros mismos. Entonces, de ahí esto que decía del movimiento Iniciativa Planetaria para el Mundo que elegimos. El punto 1, que está por encima de todos los demás principios, la conversión, lo que ellos llamaron autorrealización, el derecho que todo ser humano tiene a vivir una vida que le permita desarrollar su potencial interior, espiritual y psicológico. Y también el derecho inalienable de recibir una educación que le permita eso a uno, cosa que en Chile estamos muy lejos. Pasar materia no es educar. Educar es sacar lo mejor que la persona tiene a través de la ciencia, del pensamiento, de las prácticas espirituales, ¿no es cierto? Como lo enseñaba Gandhi. Bueno, esa es una oportunidad que nos concede esta reclusión a que nos obliga la pandemia. Por ejemplo, estudios que nosotros postergamos porque no tenemos tiempo. Es el momento de retomar esos estudios. Hay tantas cosas pendientes, no de nuestra relación con el mundo exterior, sino de nuestra relación con nosotros mismos, que las hemos ido postergando, o de nuestra relación con los nuestros, que también las hemos ido postergando. Es el momento de realizar todo eso. Y eso que hemos ido postergando, tristemente, es lo más importante, ¿no es cierto? Y esta reclusión nos permite, nos da el tiempo para pensar en eso que hemos ido postergando, porque en realidad nos hemos ido postergando a nosotros mismos. Es tal el requerimiento que esta sociedad del rendimiento nos exige, de que ya la persona que somos, al postergarla tanto, finalmente muere. Ya no somos nadie. Ya, eso, bueno, nunca muere. Eso de adentro nunca muere. Está más allá de la muerte, ¿no? Eso tenemos la ocasión de reencontrarlo. Yo soy un hombre creyente y me cuesta creer, sí, que existe una autorrealización
independiente de nuestra relación con Dios. Por eso hay que juntar las dos cosas. Meditar, reencontrarse, pero no perder el sentido de Dios, de que hay un ser supremo ante el cual tú te puedes poner en presencia, pero sobre el cual tú no puedes decir nada, solo que puedes decir que es el sumo bien y del cual tú puedes esperar todo, con fe, no dudando, con enorme confianza, porque Él te creó. Hemos sido creados y todo lo que tenemos nos ha sido dado, nada lo hemos fabricado nosotros, ni hemos decidido el día, ni el año, ni el lugar, ni la raza, ni la familia a la cual pertenecemos. Todo nos ha sido dado. Ya, esa fuerza que nos dio eso está ahí permanentemente. Entonces ya, practica la autorrealización, practica tu meditación, pero ofrécele eso a un ser supremo. Seguramente muchos de los que me están oyendo han pensado de que es insuficiente su vida espiritual, es insuficiente lo que hacen en referencia al Ser Supremo. Ahora es la oportunidad, que no sea insuficiente. Es la oportunidad de obtener lo mejor del bien supremo. Yo creo que con lo dicho me da la impresión de que ya es suficiente. Y preguntan sobre el tiempo que estamos viviendo, si tiene una característica distinta al tiempo como transcurría antes. Obvio que la tiene. Mira, los griegos hacían una distinción entre el tiempo del reloj, o sea, el tiempo que se puede medir, en que cada minuto es igual al siguiente, que es el tiempo de la ciencia en el fondo, ¿sí? De otro tipo de tiempo, el tiempo de los grandes ciclos de la vida. Yo creo que ahora el hombre es mucho más consciente de que existe un tiempo de los ciclos de la vida, del cual nos separamos, porque le impusimos a la naturaleza el diseño utilitario del hombre, cuando lo que debemos hacer es otra cosa. Conocer cuál es el plan maestro de la naturaleza para nosotros adaptarnos a él. No imponer nosotros a la naturaleza nuestro diseño utilitario, comercial. Entonces, el hecho que después de lo que pueda pasar, yo no sé a dónde va a ir a parar esto, no hay que olvidar que en 1917 hubo una pandemia y murieron 50 millones de personas en el mundo con la gripe española en 1917. Incluso durante la guerra empezó esto. Yo no sé dónde va a ir a parar esto. Ahora tenemos, claro, más medios para hacerle frente que los que había en esa época. Ya. Después de una cosa así, va a prosperar esta visión del mundo en la cual el hombre busca más, ¿cómo decir?, armonizarse con el plan maestro de la naturaleza que seguir imponiéndole a la naturaleza el diseño utilitario del hombre. Y ese cambio es el que trae una nueva manera de concebir el tiempo, porque el tiempo sagrado, decían los griegos, kairos, no cronos, ese tiempo lo impone justamente el plan maestro de la naturaleza, que es una manifestación de la voluntad de los dioses, decían ellos.
bueno, nosotros ponemos una manifestación de la voluntad de Dios. Son los ciclos naturales a los cuales debemos nosotros adaptarnos. Entonces, la discusión de los filósofos última que ha llegado a mis oídos y en textos, en pantallas que yo he leído, me decepcionó. ¿En qué sentido? Parece que lo único que les preocupaba era si el capitalismo continúa o no. Encuentro tremendamente superficial que se pongan los grandes filósofos del mundo a discutir eso. Y justamente el coreano, que yo admiro tanto, Byung-Chul Han, que es un hombre que ha visto con mucha agudeza, y agudeza crítica, el momento que estamos viviendo, es el que más le preocupaba. Y decía, el capitalismo no lo derrumba nadie, no lo derrumba un virus. Decía. Un virus no puede acabar con el capitalismo. Entonces es muy decepcionante que estos filósofos, en este momento tan difícil, se pongan a discutir nada más que eso. Y dejen de lado estas cosas que son tan importantes. El hecho que hayamos vivido obligando a la naturaleza a adaptarse a nosotros, a nuestros caprichos, al punto de que va en retirada ahora. Ella no puede seguir soportando esta dependencia de nuestros caprichos, por eso se va extinguiendo. Entonces es el momento en que nosotros nos adaptemos al plan maestro de ella, y de ahí va a surgir una forma de vida radicalmente distinta a la que conocemos. Yo me temo, sí, que para eso tenemos que pasar por lo que muchos llaman el cuello de botella. O sea, tenemos que pagar un gran precio, porque lo que hemos hecho está muy mal hecho. Finalmente está muy mal hecho. Y mientras más poder, más peligroso. Como que se invirtió ¿cómo decir? El espectro de todos los valores. Hay un refrán popular muy sabio que dice: los extremos se tocan, que es como la versión folclórica chilena de otra afirmación de la sabiduría china, que dice: cuando una cosa adquiere características extremas, se transforma en su contrario. O sea, aquello que era bueno para la humanidad se hizo alcanzó tal grado de desmesura que dejó de ser bueno y se transformó en un mal tan peligroso que puede acabar con todas las formas de vida. Entonces es el momento en que muchos creen en que vamos a echar pie atrás. Basta el pequeño detalle, el hecho de que los viajes en avión hayan caído en la forma que cayeron, de que los vehículos motorizados no funcionen en la cantidad que funcionaban antes, de que muchas empresas hayan tenido que parar su maquinaria, está revelando de que la atmósfera se está recuperando. Basta ese pequeño detalle para darse cuenta del daño tremendo que le hemos hecho a la organización total de la vida en el planeta, ¿no es cierto? Pero para eso necesitábamos un hombre formado en dos cosas básicas: la virtud y la sabiduría. Eso es lo que necesitamos. Y la cultura alternativa lo ofrece, lo proclama como el paso previo. O sea, si el hombre no ha dado un vuelco de conciencia que lo transforma radicalmente, no podemos esperar nada de él. O sea, esta nueva paradigma que se avisora no es una estrategia.
No, resulta de un cambio radical del hombre en su interioridad. Si eso no hay, seguirá siendo el mismo hombre peligroso que le saca provecho a todas las cosas. Donde quiera que vaya ese hombre, sea marxista, sea capitalista, sea lo que sea, siempre el resultado de sus obras será nefasto. El que le quiere sacar provecho a todas las cosas, ¿no? Bueno, volviendo y resumiendo, ¿no es cierto? Encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Ponernos en la presencia de Dios y revisar nuestra relación con las personas de nuestro entorno, suavizar todas las asperezas, abuenarnos los que estábamos enemistados, no dejar aprovechar de realizar todas aquellas cosas importantes que habíamos postergado, porque el tiempo útil nos tenía contra la muralla, ¿no es cierto? Eso. De ahí va a surgir algo bueno, creo yo. Mientras muere gente, al ritmo que está ocurriendo en Chile en este momento. Ayer murieron 42 personas en 24 horas, o sea, dos por hora, ¿no es cierto? Es muy grave. Más yo creo que sería volver sobre lo mismo. Muchas gracias, Gastón. Gracias por pedírmelo.